Les doy la muy cordial bienvenida a nuestro primer día ya de material de clase y vamos entonces a compartir la pantalla en donde nos vamos a ver esas diapositivas que ya están en su plataforma. Entonces, primero que todo, está la diapositiva que nos dice cuáles son los temas que vamos a tratar. El primer tema que vamos a tratar es la conceptualización de la clase, es decir, vamos literalmente a hablar de qué es derecho y qué son los humanos. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Lo segundo que vamos a ver es justamente la segunda tarea en clase que ustedes tienen. Esa segunda tarea que ustedes me tienen que subir, que es un trabajo en casa, es acerca de los actores y los sujetos de los derechos humanos. Es decir, quiénes son los actores y quiénes son los sujetos de los derechos humanos. Pueden ser diferentes, pueden ser iguales, esas preguntas son muy válidas y entonces ahí vamos a ver cómo es que se hace esa diferencia. Tengo un mensajito, discúlpenme. No se preocupe, yo entiendo los que tienen problemas no solo de salud, sino que también de plan de datos, porque yo sé que a veces el internet falla y uno está con el plan de datos del teléfono, entonces no se preocupen. La regla en mi clase es que si usted va a hablar, va a intervenir, va a hacer alguna pregunta o va a presentar, especialmente si va a presentar, entonces que prenda su camarita y prenda su micrófono. Si no, no hay problema. El tercer tema que tratamos en esta clase es derechos fundamentales en contra de los derechos humanos, es decir, cuáles son las diferencias marcadas entre los derechos fundamentales y los humanos. Muchas personas piensan que son lo mismo, pero no lo son. Seguidamente nosotros hablamos acerca de las instancias procesales y cuando hablamos de las instancias procesales, yo sé, porque obviamente es parte de mi entrenamiento legal, de que yo no tengo mucho que ver en la clase de derechos humanos con las primeras instancias, pero si no tenemos claras las primeras instancias, no vamos a poder tener claras las instancias que ya llegan ante mí, ante los derechos humanos. Entonces, muy importante que nosotros sepamos dilucidar cuáles son las instancias procesales, qué es lo que cada uno define y qué es lo que cada uno crea o forma. Tres preguntas fundamentales y no sé si ustedes siguen las noticias, pues ya vemos que Simeón dice no ha visto las noticias el día de hoy, pero en lugares como Estados Unidos de América y México, para usted ser magistrado de apelaciones y magistrado de cuestiones federales, ya sea en primera instancia federal o ya a nivel de una instancia federal constitucional, usted tiene que ser entrevistado por el Congreso de la Nación. Es decir, que no es como nosotros que decimos, aquí está la lista y de esta lista saca. No. Usualmente lo que sucede en México y en Estados Unidos, y les menciono los dos países porque son dos países un poco distintos, pero tenemos mucha relación con ambos. En estos lugares, el presidente de la nación es el que dice, este es el que yo quiero que tome ese puesto, es el que yo quiero que sea magistrado de apelación o es el que yo quiero que sea magistrado de la Corte Suprema, ya sea del Estado o de la federal. Una vez de que ellos hacen esa nominación, el Congreso los entrevista. Y muy interesantemente, esta semana justamente hubo una entrevista a una nueva candidata que va para una corte de apelaciones muy importante para Honduras, la Corte de Apelaciones del Sur de Nueva York, que es justamente el que mira no solo las cuestiones de narcotráfico, sino que de las asociaciones ilícitas, de los fondos malversados y de los fraudes. O sea que algo importante para Honduras, ¿verdad? Esa corte de apelaciones, un poquito importante. Entonces, una de las preguntas que le hicieron a esta candidata que está presta para ser confirmada fue justamente cuál es la diferencia entre una corte de primera instancia y una corte de apelaciones. Y desgraciadamente, después de 14 años en el ejercicio profesional, no supo contestar la respuesta. Y todos los que tenemos entrenamiento legal nos quedamos así como, ¿ah? ¿Cómo que no? Espéreme, ni siquiera fue a su cuaderno a ver la chepia de tal vez esto me van a preguntar en el Congreso. No supo contestar y realmente que todo el mundo se quedó como, ¿será que se frizó? ¿Será que le dio nervios? ¿Qué será lo que le habrá pasado en ese momento que no supo contestar? Porque para la gran mayoría de nosotros nos quedamos como, ¿cómo es posible que no lo supo hacer? Entonces,
algo que muchas veces nosotros decimos, son cosas solo de la facultad, y más bien no. Si en ciertos lugares, cuando estamos entre esas circunstancias y nos hacen la pregunta, tenemos que saber contestarla. Entonces vamos a ver las instancias procesales. Y lo último que vemos en este parcial son cuáles son los derechos humanos históricos, es decir, esos que existían antes, esos que desde cuándo han existido, cuáles son los momentos súper importantes en esa evolución, que son 6 en total, 6 momentos históricos que vamos a ver. Y vamos a estudiar cuál es la importancia que ellos hayan estado, que hayan existido, desde cuándo están. Ese es nuestro primer parcial. Entonces vamos a iniciar con la conceptualización. Eso es lo primero que vamos a ver. Vamos a conceptualizar la materia. Y la primera palabra o término que vamos a dilucidar o que vamos a discutir es el término derecho. Entonces, cuando ustedes escuchan, porque yo sé que ya si estamos a estas alturas, han escuchado el término derecho. Es más, la gran mayoría de nuestras clases en el pensum académico se llaman derecho algo o derecho de algo, ¿sí? O algo relacionado con el término derecho. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra derecho, ¿qué definición se les viene a la mente? ¿Qué piensan ustedes que es el derecho? Sin pena. No hay preguntas equivocadas ahorita. En examen sí, pero ahorita no hay respuestas equivocadas. Entonces cuéntenme, para ustedes, ¿qué es derecho? A ver, Kenia, cuénteme, ¿qué es derecho para usted? Abogada, yo creo que el derecho, ¿verdad? Desde mi punto de vista o desde lo que hemos estudiado, es todo aquello, ¿verdad? Que nos rige en la sociedad, ¿verdad? Para poder tener un comportamiento, ¿verdad? Y que tenemos que respetar esas leyes que existen. Muy bien, Kenia nos introduce justamente eso que nos dice el componente social, que tenemos que vivir en una sociedad, que no somos una isla, ¿sí? Los seres humanos no somos una isla, ni vivimos aislados. Entonces ella nos introduce ese término de la sociedad. Dígame, Ana. Gracias, abogada. Sería el conjunto de normas que, se me fue, el conjunto de normas que tienen tanto deberes, que brindan tanto deberes como obligaciones con el objetivo de obtener un orden social. Y Ana viene y nos da la definición que la gran mayoría de nosotros conocemos, que es conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Ahí, muchas veces inclusive mis alumnos me dicen, abogada, es el conjunto de normas jurídicas, y me lo dejan ahí. No, pero es algo más, falta algo más ahí en esa definición, y era justo lo que Ana estaba diciéndome, que dan derechos, obligaciones, sí, o sea, ahí justamente eso que Ana nos estaba diciendo, y es conjunto de normas jurídicas que establecen el comportamiento de una sociedad. O sea que ya tenemos el componente de la sociedad, tenemos el componente de los derechos y de los deberes, y tenemos también ese componente que nos dice Ana, que es que son jurídicas, es decir, que no solo son normas, sino que tienen esa característica de que son jurídicas. Una tercera, y con eso nos vamos ya a la siguiente diapositiva. ¿Alguien más me quiere decir para ustedes qué es el derecho? Licenciada, buenas noches. Ahí, con permiso mis compañeros, igual mi opinión en cuanto a lo que opino que es derecho. Derecho para mí es lo que adquirimos desde que formamos parte de una nación. Entonces, sabemos que el país crea, o los diputados crean leyes. Entonces, desde que nacemos estamos sujetos a respetar tanto como le dijera, a respetar a otros. Y entonces viene y se crea un Estado de Derecho. Es decir, que nadie va a estar sobre nadie. Todos tenemos igualdad. Eso más que todo. Muy interesante lo que nos dice Omer. Omer nos introduce el concepto de quién es el que crea el derecho. Nos dice Omer, el Congreso es el que crea el derecho. O sea que no es el Colegio de Abogados, no es la UTH, no es mi iglesia, no es mi propia persona, sino que es el Congreso de la Nación el que hace
estas apreciaciones legales que nosotros conocemos como derecho. Ok, entonces ya habiendo visto cuáles son estas definiciones que tenemos, que las llevamos con nosotros en la cabeza muchas veces, entonces vamos a averiguar qué exactamente es desde el punto de vista académico esa definición de derecho. Empezamos diciendo que el derecho viene del latín directum o directus. Y muchos de mis alumnos me preguntan a mi abogada, pero ¿por qué dice directum o directus? Y es porque no somos los abogados los que hemos investigado esto, sino que son los lingüistas. Existen profesionales de las lenguas y ellos nos han dicho todavía no tenemos claro si es una M o es una S. Literal, no tenemos claro, ni mucho menos como lo decían. Pero lo que sí sabemos es que es una de estas dos palabras y que la gran mayoría de ellos piensan que es directum con M al final. Eso es lo que tenemos en estos momentos. Entonces proviene del latín, proviene de la palabra directum o directus y ha tenido 3 evoluciones. La primera evolución, la primera vez que nosotros utilizamos la palabra derecho, lo que significaba era recto o rígido. Eso era lo que significaba. Existen 2 teorías acerca de cómo es que nace eso de recto o rígido. Y la primera teoría es la teoría de que los más organizados, los que usualmente han estado más organizados adentro de las sociedades, son justamente las Fuerzas Armadas. Y ellos cuando decían derecho, le estaban diciendo una dirección que usted tenía que seguir. Y si nosotros lo pensamos, hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando de esa manera el término. Yo antes les daba el ejemplo de mi abuela. Mi abuela paterna a mí me decía, yo vivía en la Florencia, cuando la Florencia todavía, bueno, casi no habían casas, todavía era un parquecito lo que teníamos ahí, y habían pulperías en la Florencia, sí, en Tegucigalpa. Todo lo que tenía que ver desde el final de mi colonia, todo hasta llegar a la UNA eran puros árboles, literal, ahí no había nada, así de viejita estoy. Y mi abuela a mí me decía, anda derecho a la pulpería, compras 3 huevos y regresas. Eso lo que significaba es que yo tenía que ir a la pulpería, no podía parar en ningún lugar. Tenía que ir a la pulpería, no me podía desviar y tenía que regresar. Y yo antes les decía, es que en realidad nuestras abuelas siguen hablando así. Y hace poquito, mi comadre, que es menor que yo, le digo, oíme, no sé cómo llegar a tal lugar, ni me acuerdo dónde, en San Pedro. Y me dice, solo seguí derecho. Y dije yo, ok. La quedé viendo y dije yo, ¿qué me acabas de decir? Y me dice, solo tenés que seguir derecho. Obviamente, las dos entendimos que seguir derecho significaba seguir recto, ¿cierto? O sea que no hubo confusión en ese momento, pero me dio risa que alguien mucho más joven que yo todavía utilizara derecho de esa manera, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando la palabra derecho de esa manera, que significara recto. Dicen los lingüistas que esto luego viene evolucionando siempre en el tiempo del ejército romano. Y ellos dicen, no solo es que usted tiene que ir en una dirección, sino que además de eso tiene que tener un comportamiento al ir en esa dirección. Y si nosotros nos fijamos, pues el militar no puede estar así como que echado, sino que tiene que estar erguido, tiene que estar recto. Y además de eso tiene que tener un comportamiento que debería de ser distinguido. Es decir, no debería de hacer cosas malas, ni debería de hacer cosas en contra de la ley, sino que debería de hacer cosas que son buenas, cosas que pues deberían de tener cierto nivel de ejemplariedad. Al principio de las guerras entre los romanos y los extranjeros, pues ellos llegaban y mataban a todos los hombres, quemaban todas las casas, robaban todos los negocios, esclavizaban a los niños y a las mujeres las violaban. Eso era lo que hacían. Pero luego con el tiempo se dan cuenta, oh, quizás lo que deberíamos de hacer es que todos estos hombres que están acá deberían de ser soldados nuestros, luchar por Roma. No solo nosotros luchando por Roma, sino los que hemos conquistado, que luchen por Roma. Y las mujeres deberían de seguir trabajando para poder pagar impuestos. Porque no sé si nosotros lo hemos entendido ya, especialmente después del circo que tuvimos hoy en el Congreso, pero a los congresistas y a todo el gobierno le importan mucho 2 cosas. Tener quien lo defienda y quien pague los impuestos, porque sin eso no hay salarios para ellos. Y desde el tiempo, desde el griego de los romanos, eso era importante, que pagaran los impuestos y que hubieran soldados. Y esos niños, pues nosotros los podemos convertir en pequeños romanitos. Y si no son romanos, pues pudieran ser
trabajadores para el imperio de Roma. En otras palabras, ya no los vamos a matar, ya no los vamos a convertir en esclavos y tampoco vamos a violar a las mujeres y las vamos a quemar sus negocios y sus casas, sino que ahora vamos a hacerlo de una manera recta. Y si ustedes se fijan, hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando la palabra derecho de esa manera. Nosotros todavía seguimos diciendo, ella es una persona derecha. Y cuando nosotros decimos ella es una persona derecha, ¿qué se les viene a mente? ¿Qué tipo de persona es esa persona? Eso para mí es una persona que tiene muchos valores. Correcto, Leslie. Alguien que está dentro de lo ético y lo moral, abogada. Exacto, alguien que se comporta de una manera ética, que tiene una moral muy bien cimentada. Dígame. Mire, abogada, que cuando yo me metí a estudiar la licenciatura en Derecho, yo soy docente. Y la primera clase, no me parece que era constitucional, me pusieron una prueba de actitud. Y empiezan ahí que pusiéramos conceptos de derecho. Y es triste saber uno que en la carrera del magisterio conocemos nosotros los derechos en el magisterio, pero ya en sí, en cuanto a hacer una conceptualización ya en materia de abogacía, hay que cambiar la forma de pensar. Créame lo que me estuve como casi todo el periodo hasta terminar aquella clase que yo estaba confundida, y fue en la medida en que iba metiendo más clases que yo fui cambiando mi pensamiento, porque aquí hablamos de derechos objetivos, hablamos de derechos subjetivos y vamos metiéndolos a lo que es el derecho. Ya hoy que ya llevo más de 30 clases, ya me acostumbré a manejar más un concepto de lo que es derecho, pero ya le digo, imagínese usted el maestro, que tenemos que pelear nuestros derechos en diferentes ámbitos. Cuesta para nosotros. Es más fácil para aquel alumno que viene egresando, que no cuenta con una licenciatura, que viene iniciando de cero, manejar más rápido este concepto de derecho en esta carrera. Sí, realmente, como les digo yo, es que cualquier carrera que nosotros estudiamos nos cambia el chip. Si yo tengo el chip de cómo ser abogado y después me tratan a mí de hacer docente, que fue justamente lo que me pasó a principios del año pasado, que saqué un diplomado en docencia. Y entonces me hablaban de ciertos términos y yo los miraba con el chip de abogada y me decían, no, cambies el chip, póngase el chip de docente. Y yo, ok, o sea que a mí me tocó al revés, Leslie. Cuando tomé el diplomado, cogí todas mis cuestiones de derecho y me las tuve que dar vuelta en muchas cosas, porque así es la vida, ¿verdad? Pero sí, justamente nosotros cuando decimos que una persona es derecha, lo que estamos diciendo es que tiene un tipo de rectitud, ya sea rectitud ética o rectitud moral, o que sigue por lo menos lo más mínimo que nosotros le pedimos a esa persona dentro de la sociedad. Entonces, hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando esos términos de esta manera. Muy interesantemente, existe una segunda teoría. Esa teoría fue expuesta por las feministas, y las feministas lo que dicen es recto, sí, pero significaba la costura que hacían las mujeres, porque antes las costuras que se hacían eran literalmente en línea recta. No sé qué tan veraz sea, porque no veo yo la correlación que tiene una con la otra, pero obviamente esas son las dos teorías que existen. La mayoría de los lingüistas son de la opinión de que fue una teoría militar lo que inicia esto, una teoría de no solo la dirección en la que llevamos, que todavía lo usamos de esa manera, sino el comportamiento que tenemos, que todavía lo seguimos utilizando de esa manera. Entonces esa fue la primera definición que nosotros tuvimos de derecho. Luego tenemos, siempre dentro del tiempo de Grecia y Roma, una segunda definición, que era justamente esa que Ana estaba tratando de recordar. Yo sé que esa era la que Ana estaba tratando de recordar. Y lo digo que lo sé porque la mayoría de mis alumnos, esta es la definición que conocen. Conjunto de normas jurídicas, nos dice esta definición, que regulan el comportamiento de los miembros de la sociedad. La gran mayoría de nosotros hemos escuchado, si no nos la sabemos de memoria, por lo menos hemos escuchado esta definición. Esta definición se da siempre dentro de la sociedad greco-romana, es decir, que tiene más de 2000 años de existir, es decir, que es altamente aceptada por todos los estudiosos del derecho. Entonces, esa es la segunda apreciación que nosotros tenemos, la segunda acepción de la palabra derecho. Pero tenemos una nueva, una moderna, una definición que muchos de nosotros llamamos la definición académica del derecho. Y esa definición académica del derecho es la definición que ahora nosotros tenemos, que lo que nos dice esa definición es que es un sistema
normativo, externo, coercitivo. Esa es la definición moderna. La llamamos moderna porque, aunque todavía no tiene 400 años de existir, es la más nueva de todas. Problema, que nosotros los abogados nos encantan las cosas del tiempo de Grecia y Roma. Esto no es del tiempo de Grecia y Roma. Esto ya es de la época moderna. Es decir, esto nace con la Revolución Francesa, tiene cierto tipo de evolución y aceptación con la Revolución Americana y obviamente estas son cuestiones muy nuevas para el derecho. 400 años en derecho no es nada, comparado a los griegos y los romanos que tienen ya 3.000 y 4.000 años de existir. Entonces, esta es la tercera evolución, esta es la definición moderna, académica que tenemos. ¿Y qué significa sistema normativo externo coercitivo? Los conceptos de sistema normativo externo coercitivo son 4 y se componen primero que todo por el término sistema, que viene del latín sistema, casi igual solo que con Y. Y lo que significa es un conjunto de componentes relacionados. Si yo les enseño mi celular, ahí le ven la manzanita, ¿cuál es el sistema de mi celular? ¿Si tienen la manzanita? Apple. Exacto, es un sistema Apple que significa que es un iOS. Si les digo el sistema de matrícula de UTH, ¿qué tienen que hacer para matricularse ustedes en mi clase? ¿Qué les dice el sistema? O cualquier hondureño se puede matricular en esta clase. Cuéntenme cómo es. Se meten a la aplicación. Verifican que es su nombre. Dígame, Jocelyn, ¿qué más tiene que hacer? Hay que tener un número de cuenta. ¿Y cualquiera puede tomar esta clase, Jocelyn? ¿Usted de primer ingreso puede tomarla? No, porque hay que cursar otras anteriormente. Entonces, el sistema de matrícula... Hay requisitos. Hay requisitos, exacto. Entonces, el sistema de matrícula tiene requisitos, tiene componentes que se relacionan uno con el otro. Ah, ok. Jocelyn, vaya, le voy a decir porque aquí tengo la lista. Vamos a ver si me sale Jocelyn fácil. ¿Dónde está? Jocelyn, número de cuenta 2020. O sea que si yo digo el número de cuenta de Jocelyn 2020-2006-0148, ese es el número de cuenta que corresponde a Jocelyn. Y Jocelyn ya cursó las materias necesarias para poder estar cursando esta clase. En otras palabras, hay componentes que se relacionan. Eso es un sistema, componentes que se relacionan. El segundo término es normativo. En otras palabras, el derecho es un sistema normativo. Y normativo viene del latín norma, y lo que significa son reglas, pautas, leyes, principios, contratos, constituciones, códigos, reglamentos, es decir, todo lo que nos ponga a nosotros reglas que nosotros debemos de seguir. Eso es una norma. Una norma es una regla que yo debo de seguir. Entonces es un sistema normativo. Y luego viene el tercer componente de esta definición, que es el ámbito de la formación. Es decir, ¿a dónde se forma este sistema normativo que nosotros llamamos derecho? Existen dos ámbitos de formación. Hay un ámbito de formación que es el interno, que viene del latín interno, que lo que significa es que está adentro de mí. Y luego está el ámbito de formación externo, es decir, que viene del latín externus, y lo que significa es que está afuera de mí. Y Omer, cuando nos dio su definición, creo que fue usted, Omer, y además de eso, ¿quién fue la primera? No fue Ana. ¿Quién fue la primera que me dio la definición de derecho? Ana fue la segunda. Kenia. Fue la compañera gracias. Kenia. Kenia, sí, fue Kenia. Kenia me dijo, la crea el Congreso. La crea alguien que está afuera de mí. Omer me dijo lo mismo. En otras palabras, el que la forma no soy yo adentro de mí, sino que está afuera de mí, está creado afuera de mí. Por eso es que decimos que el ámbito de formación del derecho es afuera o externo. Y luego del ámbito de formación tenemos el ámbito de ejecución. Y en el ámbito de ejecución tenemos que puede ser coercitivo, que viene del latín coarcere, o no coercitivo, que viene del latín non coarcere.
¿Qué es lo que significan estos términos? Coercitivo significa que alguien puede forzarme, que me pueden reprimir o que me pueden sujetar a que yo obligatoriamente tenga que seguir algo. No coercitivo significa que no se me puede forzar, que no me pueden reprimir y que no me pueden sujetar. Puede ser que me sancionen, pero esa sanción no va a cambiar muchas cosas en mi vida. Pero ya cuando estamos hablando de reprimir, sujetarnos o forzarnos, pues ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Qué significa esto? Pues en el ámbito penal es muy fácil. Usted mata a alguien, va a haber una investigación, si lo encontramos culpable, va a ir preso. En otras palabras, le estamos exigiendo y forzando que usted respete el derecho de la vida de una persona. Entonces, en las cuestiones penales es un poco más fácil ver esa represión. Sin embargo, en todas las ramas del derecho nosotros vamos a ver que existen, ya sean cuestiones a las que nos tenemos que sujetar o cuestiones que nos van a reprimir si nosotros no las hacemos. Ejemplo, si usted dice que usted está casada con alguien, así como yo, que estoy casada, ¿verdad? Ya estoy enchachada. ¿Qué tengo que hacer yo para que el Estado reconozca que yo estoy casada? Pues el Estado ya me da una serie de requisitos, ¿cierto? O yo solo puedo venir y decirme, no, mira, me dio el anillo, entonces yo estoy casada. ¿Así funciona? ¿O tengo que hacer algo para estar casada? Tiene que hacer algo. Tengo que hacer algo. Dependiendo en qué jurisdicción estoy, ese algo va a ser distinto. En Exacto. Honduras tenemos que presentar una serie de documentos, ya sea al alcalde, si nos queremos casar con el alcalde, ya sea con un notario, si nos queremos casar con un notario. Y la mayoría de nosotros nos casamos ante un notario, ¿verdad? Esa es la normal, diría yo ahora en Honduras, es casarse con un notario. Nos exigen que tenemos que ser solteros, tenemos que llevar el acta de soltería, ¿verdad que sí? Sin eso no nos dejan. Y además de eso, nos dicen que tenemos que ser mayores de edad y si no somos mayores de edad no nos puede casar el notario. Tiene que ser entonces un juez el que nos casa porque tiene que dispensarnos esa parte. Y así un montón de otras cosas que la ley nos sujeta y nos dice usted tiene que hacer esto y si no lo hace, cosas malas van a suceder, ¿cierto? O lo hace o cosas malas van a suceder. Y esa cosa mala que va a suceder es que pues no me van a reconocer mi matrimonio, así de sencillo. Y entonces perdería yo los derechos y las obligaciones que pueden nacer de ese matrimonio. Otras de las cosas que nosotros vemos bastante en cuestiones mercantiles son los contratos. Si usted tiene un contrato verbal y cosas malas suceden entre su empleado y usted, ¿quién tiene las de perder? ¿Usted o su empleado? Según la ley laboral. El empleado. Si no hay contrato, es el patrón. El patrón. Si no hay contrato, es el patrono. ¿Correcto, Cristian? Porque el que tiene la superioridad en esa relación, el que no está sujetado al otro, es el empleado. El que realmente puede tener la libertad de decir, este es mi negocio, yo puedo hacer lo que yo quiera, es el patrono, que a mí no me gusta esa palabra, dicho sea de paso, viene del italiano patrón, que significa del que soy, vamos a ver, patrón viene de palabra italiana, que viene del latín justamente, que lo que significa es, él es el que es dueño mío. Y yo por mucho que haya querido a mis jefes, ninguno de ellos ha sido dueño mío. Pero bueno, ¿Cuál utiliza usted en vez del patrón? Empleador. Empleador. Sí, usualmente eso es lo que, inclusive en los contratos que he tenido la ventaja de yo poder negociar, eso es lo que hago. Le quito la palabra patrón porque él no es dueño mío. Así de sencillo, no me gusta. Es que imagínense, ya desde ahí vamos con cierto conflicto. Pero bueno, el asunto es que es el patrono o es el empleador justamente el que tiene el poder en esa relación. Entonces, como él es el que tiene el poder, si él no hizo contrato, a él le va a caer muy mal no haberlo hecho si vamos a un juicio, porque entonces le queda todo lo que la ley dispone, sin usted poder decir pero ni mire que hubo un problema, no, a menos de que haya sido que usted robó de una manera que está grabado, que hayan evidencias, pues está muy difícil que usted pueda hacer algo, ¿verdad? Entonces, ya la ley nos dice ciertas cosas que nosotros tenemos que ser sujetos a ellas. Otros tipos de contratos que hay.
Ejemplo, si yo voy a Tigo y compro un plan y ese plan dice que me lo van a cobrar en dólares, ¿en qué me lo van a cobrar? ¿En dólares o en lempiras? En lempiras al cambio de la moneda. O sea, en dólares, Ana. ¿En dólares o en lempiras? En dólares. Que sí. Usted me lo puede pagar en lempiras, es cierto, pero el cobro va a estar en dólares. Es en dólar. Cuando uno compra algo que cuesta X dólar, en dólar le van a cargar en el estado de cuenta y lo va a pagar así en dólar. En dólar. Pero yo gano en lempira, Leslie. Y yo vivo en Honduras y aquí el curso de moneda es lempira y todo este montón de cosas que escucho yo a cada rato que suenan bien bonitas. Pero al final del mes hay que pagar en base al dólar. En base al dólar. Sí. Dígame, Merlin. Entonces Merlin nos está diciendo, sí, o sea, yo puedo pagar en lempiras, pero es que ellos me están haciendo el cambio del dólar. Eso es lo que ellos están haciendo. Entonces, en realidad, me están haciendo el contrato en dólares, no en lempiras. Entonces, por más que yo quiera decir que aquí en Honduras el curso legal es el lempira, yo gano en lempiras, todo está en lempiras, pues no. Si usted firmó que va a pagar en dólares, pues puede pagar en lempiras, pero al cambio. Y ese cambio, pues, desgraciadamente, usualmente es más elevado todos los meses. Solo son centavos, me dicen a mí. Ay, ¿cuántos somos los clientes de Tigo para que me digan que 2 centavos no importa? Y 2 centavos al mes cada mes. Y hay bastantes lugares, ¿verdad, abogada, que no le aceptan el dólar? Usted va a Tegucigalpa, por ejemplo, yo vivo aquí en Islas de la Bahía, pero cuando usted va allá, y normalmente la persona de aquí le va a llevar dólares, no le aceptan. No hay problema. Sí, tenemos problemas especialmente con los de A20, con los dólares de A20, que los mismos bancos no nos los aceptan muchas veces los dólares de A20. Así que sí, tenemos muchos problemas en ese aspecto, pero la realidad es que si yo firmé un contrato donde yo digo que yo tengo que pagar en dólares, pues al final del día eso es lo que yo tengo que pagar en dólares, no en lempiras. ¿Ok? Entonces, la ley nos fuerza a que yo tenga que aceptar lo que yo firmé. La ley me fuerza a que ese contrato que yo firmé yo tenga que respetarlo. La ley me lo fuerza. Eso nos dice el Código Civil, que el contrato es ley entre partes. Así nos lo dice el Código Civil. Entonces, la ley nos hace esa coerción, no solo en el ámbito penal, que es muy fácil verla. Si yo robo, pues estos años de prisión. Si yo hago esto, pues esto es lo que me va a suceder. Sino que también en las cosas civiles, en las cosas mercantiles, en las cosas de familia, la ley también nos obliga a hacer cosas. Y si no, los padres de familia que tengo acá, ¿verdad que tienen un montón de obligaciones ustedes con sus hijos? Leslie y Simeón dicen que sí. Y Merlin solo se sonrió. Es una lista inmensa de cosas que ustedes le tienen que dar de comer, lo tienen que mandar a la escuela, le tienen que dar vestimenta, tienen que educarlo, ¿cierto? Merlin no se casa, por eso no ha de tener hijos. Merlin se ríe porque sabe. No digo nada. Mejor no dice nada, dice Merlin, pero esa es la verdad. Los hijos son una responsabilidad bastante grande que la misma ley nos dice que tenemos responsabilidades con ellos y nos pueden sancionar si no seguimos esas responsabilidades en cuestiones de familia. Entonces, muy interesante ver que es un sistema, un conjunto de componentes normativo que salen reglas adentro de él, externo porque lo crea el Congreso y coercitivo porque nos fuerza o nos reprime o nos sujeta a hacer ciertas cosas. Y ya que hemos visto estos componentes y que vemos que existen ámbitos de formación y ámbitos de ejecución, vamos a ver 3 términos que son muy importantes para los abogados. Estos términos, estos conceptos, nosotros los utilizamos para definir la moral, la ética y el derecho. Estos 3 son sistemas normativos los 3. ¿Por qué? Porque son conjuntos de componentes que nos dan reglas. Los 3, tanto la moral, la ética y el derecho. Pero cambian cuando hablamos del ámbito de formación y el ámbito de ejecución. Empecemos con la moral.
La moral son reglas que usualmente yo tengo que seguir, que están relacionadas a mi vida. Y esas las formo yo, son mis reglas personales. Y si yo no las sigo, pues la mayoría de las veces nada me va a pasar. Y si me llega a pasar algo, pues va a ser tal vez un comentario lo que va a suceder. Y les voy a dar un ejemplo. Yo usualmente soy de la idea que uno al nomás levantarse se lava los dientes. Esa es mi regla personal. Yo cuando me levanto, lo primero que hago, antes de siquiera decirle buenos días a mi esposo, es ir a lavarme los dientes. Esa es mi regla personal. De vez en cuando me despierto y ando con pereza. Yo sé que a varios de nosotros nos ha pasado. Y como duermo con Mr. Celular al lado, entonces a veces me pongo en el Instagram, al nomás despertarme. Especialmente cuando sé que alguno de mis sobrinitos ha cumplido años o que ha habido una celebración. Me encanta meterme a ver la foto, ¿verdad? Todos los hondureños somos chismosos, así les digo yo, pero es bonito cuando el chisme es positivo. Y entonces me pongo yo aquí en mi Instagram y digo, ve, qué bonito, ve, ya no vamos a tener la bandera de este color, porque esta fue una de las que me salió y que ya la bandera no va a ser de este color y que si ya vieron que en el Congreso la bandera fue, como una de las personas me dijo, era la bandera desteñida. Me dio risa, pero sí, parece que se destiñó la bandera, ¿verdad? Eso es lo que parece. Pero bueno, entonces me pongo a ver Instagram. ¿Qué creen ustedes que me pasa a mí si yo me levanto y me quedo 5 o 10 minutos viendo Instagram en vez de levantarme a irme a lavar los dientes? ¿Qué creen ustedes que me suceda? Nada. Nada. Pero esa es mi regla. Yo me levanto y lo primero que hago es lavarme los dientes, pero ¿y si no lo hago? Nada, literalmente nada, nada. Y luego están otras reglas personales que muchas veces nosotros decimos, es que esta persona en realidad pareciera que no tiene moral. Muchas personas nosotros decimos, esta parece que no tiene moral, porque la regla personal que ellos tienen es, si yo llego a tener un puesto, ya sea en una empresa o ya sea en el ámbito público, yo llego ahí para beneficiarme a mí, no para beneficiar a los demás. O como decimos en lo coloquial los hondureños, cuando llego a la guayaba, es porque me gusta la guayaba y quiero quedarme ahí por siempre y además de eso, hacer un montón de cosas que no debería. Y si no lo haces, sos tonta. Y los que hemos trabajado en el gobierno sabemos que eso nos ha pasado muchas veces, que nos dicen, ¿y vos por qué no cobras por tal cosa? ¿Y vos por qué no tal cosa? Y uno dice, porque no es legal, porque no es correcto. Y lo quedan viendo a uno así como, ay, qué maje que sos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha trabajado en el gobierno? Y Leslie dice que sí. ¿Alguno de ustedes ha estado en esa situación en donde su compañero que se sienta al lado de usted le está diciendo, hace esto, que nosotros decimos una mandracada, y uno dice, no, no lo voy a hacer? Y nos dicen un montón de cosas, nadie se va a dar cuenta, todo el mundo lo hace, vos sos el tonto. ¿No les ha pasado? Sí nos pasa, mire, yo no he trabajado. El problema es que cuando trabajamos en base a la moral y la ética, usted hace lo que crea correcto. Y aunque algunos lo llamen tontos, muchos lo van a aplaudir y eso no lo podemos perder. Y entonces la moral que tiene Leslie es distinta a la moral de esa que le dijo que hiciera esa mandracada. Las reglas personales de Leslie significa que si Leslie esa noche hace esa mandracada, no va a dormir bien, tal vez Leslie esa noche va a quedar con remordimiento de conciencia. Pero esa que está sentada al lado suyo va a quedar pensando, qué burra que fui que no tomé los 2,000 pesos. O sea que las reglas personales de esa persona son distintas a las suyas. La moral es distinta de una persona a otra. No todos vamos a pensar igual, no todos vamos a tener las mismas reglas, no todos nos vamos a lavar los dientes al nomás despertarnos, ni vamos a decir, no voy a tomar pal fresco. Ustedes lo van a escuchar mucho eso cuando vayan a los juzgados. Es que necesito pal fresco. Bueno, muchos de nosotros no pagamos para el fresco. Entonces, dependiendo cómo está su compás moral, cada uno va a tener un compás que nosotros vamos a decir, ese es un buen compás moral, o van a haber otros que vamos a decir, Dios mío, esta persona parece que no tiene moral, pero sí la tiene. Lo que pasa es que a mí no me gusta la moral que tiene, no me gusta lo que ha hecho. Entonces, eso justamente es lo que nosotros hablamos de la moral. Son mis reglas personales, que yo mismo me las pongo y si yo no las sigo, yo soy la que me voy a sentir mal, pero más que eso, nada va a pasar. Y luego está la ética.
La ética son un conjunto de reglas que existen, pero que no las creo yo, las crea la sociedad. Y esa sociedad puede tener diferentes dimensiones. Puede ser la iglesia a la que pertenezco, puede ser la profesión a la que pertenezco, puede ser el país en el que yo estoy, puede ser inclusive la ciudad en la que yo estoy. O como me dicen a mí muchas veces, es que los de Tegu son bien subidos y los de Seibi y Roatán son bien relax. A nosotros nos gusta hablar y decirle hola a la gente. Y los de Tegu no le dicen hola a nadie. O sea que la sociedad ya espera ciertas cosas de cómo somos los de Tegucigalpa y cómo son los de San Pedro y cómo son los de Choluteca. Yo sé, porque a mí me dicen muchas veces, es que usted no parece de Tegucigalpa. Así me dicen, es que usted saluda a la gente, le anda pelando los dientes a todo el mundo, usted no parece de Tegus. O sea, es que mi papi es de San Pedro, le digo, y mi mami es de Puerto Cortés, entonces tengo un poco ahí del Caribe hondureño, le digo. Y me río, y todos me dicen, no, es que en realidad no parece. O algo que me sucede mucho a mí. Yo usualmente ando de pantalones y con flats. Es raro que usted me vea a mí de tacones. Rarísimo. Y muchas personas me dicen a mí, pero los abogados deberían de andar con saco y la mujer con falda y con tacones. Y yo no dejo de ser abogada por andar con pantalón, chicos. Ya tengo 20 años de estar en esto. No he dejado de ser abogada por andar con pantalones, ni tampoco he dejado de ser abogada por andar con tacón bajo. Es por mis propias rodillas y por mis propios tobillos, que hasta me hice, tengo 3 esguinces en uno y 4 esguinces en el otro tobillo, porque jugaba básquetbol de cipota hace muchos años. Entonces, mentira, parezco Bambi cuando ando con tacones. ¿Para qué voy a andar así en los juzgados? ¿Verdad que no tiene razón de ser? Pero muchos me dicen a mí, las abogadas tienen que andar de falda y tienen que andar con tacón. Y yo. O sea que son esas reglas que la sociedad tiene para nosotros. Y puede ser que yo las acepte y puede ser que... Creo que es cuando tiene que andar más cómoda, más bien. Porque si se trata de un juicio, usted no sabe cuántas horas se va a estar. Correcto, correcto. Yo sí soy de esas. Y bueno, como soy árbitro, a veces me ha tocado ir a ser árbitro en San Pedro. Y no sé si ustedes saben, el complejo de la Cámara de Comercio de Cortés, no sé si alguna vez han ido, es hermoso, es lindo, pero uno de los lugares donde nos sientan a los árbitros, tenemos atrás de nosotros están los vidrios, los ventanales. ¿Quiere sentarse usted enfrente de unos vidrios en San Pedro Sula con saco? Piénselo. O sea, yo me siento que soy un pollo rostizado. Ustedes, o sea, hablando en serio, siento que soy un pollo rostizado cuando me siento. No, disculpen, lo primero que oigo, disculpen y me quito el saco. Es lo primerito que oigo. Pero, ¿por qué? Porque ya tienen esa concepción de que nosotros los abogados tenemos que andar de saco. Pero y en ese calor no, o sea, lo siento, mi papá es muy sanpedrano, pero yo no aguanto esos calores de San Pedro, entonces me quito el saco, es mentira. Y cuando ustedes van justamente a los juzgados en San Pedro o cuando van a los juzgados en Ceiba o en Choluteca, ustedes van a ver que durante la audiencia andan el saco, pero lo primerito que hacen es quitárselo al salir, porque pues no se aguanta el calor ustedes, no se puede. Entonces la sociedad ya nos dice cosas que esperan de nosotros. Como les digo, puede ser su iglesia, puede ser su profesión, puede ser una modista. Ya me anunciaron que Carolina Herrera dice que me tengo que cortar el pelo ustedes, que solo tengo 2 años más con pelo largo porque la mujer después de los 40 es ridícula si tiene el pelo largo. Eso dice Carolina Herrera, y si a mí me importara mucho las cosas fashion, pues ya me lo empezaría a cortar, ¿verdad? Porque ya voy para allá. Entonces, pueden ser diferentes partes de la sociedad que nos dicen a nosotros cómo deberíamos de comportarnos. Y nosotros podemos aceptarlo o podemos decir, no, yo no quiero hacer eso. Muchas veces yo les doy el ejemplo de mi matrimonio. Mi matrimonio, bueno, al pobre hombre le costó 8 años que le dijera que sí. Por ahí empecemos, ¿verdad? Entonces el pobre tuvo que sufrir su momento. ¿Por qué? Porque trabajé en el juzgado de familia y me di cuenta que la familia no era como me la habían contado. Esa es la realidad. Por eso es que le costó tanto a mi esposo. Pero una de las cosas que es muy mía es que yo lo único, y se lo digo en serio, lo único que sé hacer en el hogar es cocinar. Eso es lo único que sé hacer. Póngame a limpiar, no sé. Póngame a lavar, tampoco. Póngame a hacer ropa, peor. Póngame a planchar, ni idea. No sé. No tengo la más mínima idea. Y mi esposo es gringo, pero además de que gringo estuvo en el ejército. Entonces él sabe planchar. Ustedes saben que los que han estado en las Fuerzas Armadas saben planchar porque los ponen a planchar su uniforme. Y mi mamá siempre decía, Laura, aprendí a planchar. Mi propia mamá, ¿qué te va a decir tu esposo si no sabes planchar?
Laura, aprendí a planchar. Esa era, pero la cosita, la piedrita en el zapato de mi mamá. Tenés que aprender a planchar. Pues me caso yo con mi esposo y le dice mi mamá, pero vos sabés que Laura no sabe planchar. Y la respuesta de mi esposo fue, mejor que ni me toque la plancha, que me la va a arruinar. Yo voy a planchar. Bueno, le digo, ya ves, mamá, yo no sé planchar, ni voy a tener que aprender a planchar. Y enfrente de mi esposo me dice mi mamá, ¿y si algún día tu esposo falta, quién va a planchar? Y le responde mi esposo, antes de que yo dijera nada, no se preocupe. Y él le dice, mami, a mi mamá, no se preocupe, mami, para eso vamos a tener hijos, para que aprendan a plancharle a Laura. Bueno, ya estuvo, dije yo. La sociedad en Honduras dice que las mujeres tenemos que saber planchar. Tanto así que mi mamá seguía con la piedrita de que yo tengo que saber planchar ustedes. Y le salió el tiro por la culata porque mi esposo es el que plancha y ya dijo que mis hijos son los que van a planchar cuando nazcan. Así que, adiós, goodbye, no voy a aprender a planchar nunca. Entonces, esas son cosas que la ética nos ha dicho. Las mujeres tienen que ser del hogar, tienen que saber limpiar, tienen que saber planchar, tienen que saber ordenar. Y yo lo único que sé es cocinar. Eso es lo único que yo sé. El resto ni me pregunte. Entonces, obviamente yo estoy faltando a la ética y tengo muchas amigas mías, especialmente las que son muy tradicionales, que me dicen, ese esposo tuyo te va a dejar, vos haces que él haga todo en la casa. Y yo, no, él sabe, para eso está la empleada doméstica. Yo con mucho orgullo digo que yo tengo contratado una empleada doméstica, a mí eso no me afecta ni me deja en mal. No, hombre, para eso está, para eso trabajamos, para eso tengo los suficientes medios para tener una empleada que venga y que me haga las cosas y que me las haga bien. Porque si usted me pone a trapear a mí, ni idea cómo va a quedar esa casa. Sinceramente se lo digo, ni idea cómo va a quedar esa casa. Entonces, muchas de mis amigas me dicen a mí, aprende, hacelo, debería de, es lo que se espera. Y yo no lo hago, y yo vivo feliz en mi matrimonio. Entonces, esas son reglas éticas que se nos han impuesto. Eso es lo que la sociedad espera de mí, que yo como esposa tenga esas características, que yo como abogada tenga estas características, que yo como, no sé, amiga tenga características especiales, que yo como católica tenga ciertas características, como protestante, muchas características que nos dicen usted debería de tenerlas. Y uno es el que al final del día decide si está o no está conforme a la ética que se le exige. Sí, entonces, muy diferente la moral y la ética, porque la moral, esas son mis reglas, esas son las que están adentro de mí. Y mi ética es lo que la sociedad espera de mí. Y como les digo, va a ser muy distinto lo que espera mi esposo de mí, a lo que esperan mis amigas de mí, a lo que espera mi iglesia de mí, a lo que espera la sociedad hondureña de mí. ¿Sí? Y luego, por último, tenemos el derecho. Y en el derecho es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que estas son reglas que yo puede ser que me gusten o no me gusten, pero yo tengo que seguirlas. Y esa es la gran diferencia entre la ética y el derecho, que aunque están hechas afuera de mí, aunque el Congreso es el que hace estas reglas, pues el derecho yo sí lo tengo que seguir, porque si no lo sigo, cosas malas me pueden suceder. Usualmente yo les pongo el ejemplo del cinturón de seguridad. Muchos de mis alumnos me dicen a mí que yo en muchas cosas soy más papista que el Papa, me gusta seguir las leyes y siempre les digo yo, sí, pero no las de tránsito, porque yo aprendí a manejar en Estados Unidos, a donde se manejen millas y 80 millas a la hora no es nada. Andar en un highway a 90, 80 millas la hora no es nada. Mientras que en Honduras, si yo le meto 80 millas a mi carro, parece que soy temeraria y parece que soy delincuente huyendo de la policía. Entonces muchas veces les digo yo, debido a que tengo ese chip yo en mi cabeza de manejar rápido, yo no obedezco las reglas de tránsito en cuanto a la velocidad, pero en cuanto al cinturón sí las obedezco. Siempre que me monto al carro va el cinturón, justamente porque uno de mis tíos se murió por andar sin cinturón en los 80s, pero yo todavía lo recuerdo muy bien. Yo tuviera ese tío todavía vivo si él no se hubiera accidentado y si él no se hubiera muerto en ese accidente de tránsito, y justamente según lo que conocemos del accidente, él murió por no andar el cinturón de seguridad. Y desgraciadamente me pasó luego, posterior, cuando ya era adolescente yo en los 90s, que una de mis primas siempre andaba el cinturón puesto y ese día dijo, solo voy a la casa de mi abuela, que queda a 2 cuadras de la casa de ella. Y se estrelló en contra de un muro y se mató por no andar el cinturón, porque salió, pero como proyectil por el parabrisa, por la ventana de enfrente.
Entonces ya tengo 2 familiares que se me han muerto así. Por eso es que cuando se montan a mi carro, y muchas veces a mis alumnos les he dado jalón, porque en Tegucigalpa la cuesta es muy alta, y entonces les digo, les doy jalón para abajo para que puedan tomar el bus. Sí, amo, me dicen. Ok, entonces les doy jalón para abajo, y lo primerito que les digo es, por favor, el cinturón, y me dicen, pero anda en el asiento de atrás, no me importa, por favor, el cinturón, porque le va a doler más la cabeza cuando pase por el parabrisas de lo que le va a doler los 5 minutos de andar el cinturón. Así que póngaseme el cinturón. Esa yo la sigo, va con mi moral, va con mi ética y va con el derecho. Yo sí sigo esas reglas, pero ya tengo 2 esquelas que me han hecho en Tegucigalpa, una, y en el lago de Yohoa, la otra, por andar en exceso de velocidad, porque yo no respeto la regla que tiene que ver con la velocidad, lo admito. Las 2 veces que me han parado, la mejor fue cuando me pararon en el lago, y yo le dije, ¿a cuánto iba oficial? Y me dice, iba a 117, y le doy yo, solamente. Y se empieza a reír, le digo, no, es que yo sé que iba rápido, pensé que iba más, le digo yo. Y el chavo me queda así como, oh, ok. Y me dice, no me va a alegar. No, le digo, yo sé que yo venía rápido. Más bien le digo, ¿querés una coca? Que mi mamá me preparó una hielerita con coca. ¿Querés una coca? Le digo, y él como, espéreme, me dice, llama al que estaba ahí, ¿verdad? Al superior, le dice que venga. Y me dice, ¿tenemos algún problema, señorita? Le digo, no, quiero una coca. Y él, nosotros no podemos aceptar ninguna bebida, que no sé qué. Le digo, y yo, sí, no se preocupe. Me dice, pero es que ya le escribimos la esquela. No, no se preocupe, si yo sé que hace calor afuera, no quiero una coca. Porque yo soy consciente que yo he quebrado la ley. Yo soy consciente que tienen que haber consecuencias. Yo soy consciente. Entonces sí, es cierto, yo sigo las leyes en casi todo, menos la ley de velocidad en tránsito. Ese es como mi punto débil. Ahí es donde siempre van a agarrar, van a ir a ver mi expediente y ahí van a ver que eso es lo que yo he hecho, ir a exceso de velocidad. Soy famosa por eso. Entonces, los sistemas normativos externos coercitivos que sí tenemos que seguir, porque si no lo seguimos, cosas malas nos van a suceder, como una esquela, como que tengo que ir a la escuelita, como que tengo que ir a pedir perdón. Esas yo sí las tengo que seguir. El derecho yo sí lo tengo que seguir. La ética y la moral van a haber consecuencias. Pues sí, un montón de mis amigas que me dicen que soy mala esposa, va a haber la consecuencia de que muchos hasta me dicen que mi esposo me va a dejar, van a haber consecuencias, como me casé tarde y no tengo hijos todavía, muchos me dicen no vas a tener hijos y me ponen como esa semillita de duda que si algún día voy a tener hijos, y yo, ay, Dios mío, lo que no saben es que en mi familia son partos múltiples, así que puede ser que de una ya esté más que llena mi casa, ¿verdad? Entonces, tenemos ese montón de opiniones que la gente quiere poner encima de nosotros. Esa es la ética, esas reglas que la sociedad pide de mí. Y luego tenemos la moral, que esas son las mías. Esas son las que yo tengo que seguir, porque yo soy la que me las pongo. Muchas personas me dicen a mí, pero ¿cuál es la relación entre las 3? Además de que son sistemas normativos, ¿por qué nos importa qué es la moral y qué es la ética? Si aquí lo que hablamos es del derecho. Y la respuesta es, porque todos los seres humanos tenemos nuestra moral. Algunos de esos seres humanos llegamos a ser, ya sea congresistas, jueces o miembros del poder ejecutivo en alguna manera. Presidente, designado presidencial, secretario de Estado o cualquiera otro título que podamos tener en el poder ejecutivo. Y estos 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, son los que tienen que ver con el derecho. Ya sea que ellos son los que crean el derecho, el poder legislativo, que son los que aplican el derecho, los jueces adentro del poder judicial, o ya sea que usted hace proyectos y políticas públicas para que estos derechos lleguen a ser realidades, usted sigue siendo un ser humano. Xiomara nunca va a parar de ser una mujer, nunca va a parar de ser humano. El presidente del Congreso, que según, no sé, según el zafarrancho, según el karateca que vimos hoy, yo no sé quién es el que, pero según aparenta va a ser Calix. Calix al final del día es un ser humano. Todos karateca, los congresistas. Dígame. Creo que es Rosel Tomé, el karateca, el que se sube. Sí, el karateca es raro. Y se le quiso lanzar a Jorge Calix. Sí, hombre. Entonces, Russell sigue siendo un ser humano.
Sí. Toda la bancada nacionalista, toda la bancada de Libre, todos los liberales, todos los partidos minoritarios, Salvador de Honduras, siguen siendo seres humanos. Todos los jueces del Poder Judicial y todo el staff de apoyo del Poder Judicial seguimos siendo seres humanos. Abogada, pero yo le digo una cosa. El presidente del Congreso lo eligen los diputados. Y eso fue lo que hicieron. Por lo tanto, no veo mal yo que el hecho de que hayan pactado que quien tenía que presidir ese era uno del partido de Salvador. Ese fue un pacto que hicieron ellos, pero en sí hubiesen tomado ese 50% y hubiesen tomado que el otro 50% lo iban a hacer los diputados. Y en todo caso, 20 diputados del Partido Libre no apoyaron al de Nasralla. Entonces, en ningún momento yo lo considero de que ellos cometen una ilegalidad. A eso yo le llamo democracia, porque si no le simpatizaron a ellos, él. Miren ahí lo que les está diciendo Leslie, algo tan importante. Ellos habían hecho un pacto antes de las elecciones, del que si ellos ganaban, el que iba a quedar iba a ser alguien del partido de Nasralla. Ese era el pacto que tenían. La moral de ellos les dijo, este es el pacto que hicimos anteriormente, pero a mí no me parece. A mí no me parece que este es el que va a quedar. Eso es lo que sucedió, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron y cabildearon con los nacionalistas, porque no sé si se fijaron, pero todo el Partido Nacional votó a favor de Calix, ¿verdad que sí? Es que el problema es que el Partido Nacional, en eso que ellos pactaron, ya se sabía que los más de 40 diputados del Partido Nacional nunca iban a votar por este redondo. Incluso Jorge Calix se convierte en el diputado más votado del Partido Libre. Entonces, ¿qué indica? Hay algo que me gusta de la que ocupó el puesto de la secretaria. Esta mujer que dijo algo bien importante. Tuvo que haber habido Jorge Calix o este redondo, el haber llamado a cada uno de los diputados, aunque hayan sido del Partido Nacional, para pedir humildemente que le prestaran su voto. ¿Lo hicieron? Yo creo que no lo hicieron y tal vez por eso no votaron por él. Entonces yo digo que ellos son diputados y ellos para mí son los que tienen la última palabra. El único que podría estar revuelto en estos momentos se llama Salvador Nasralla, pero también tiene que ser consciente de que que están diciendo que los van a expulsar a esos 20 diputados del Partido Libre del partido. Eso es ilógico. Fraccionar el partido y el que ganaría ahí sería el Partido Nacional. Fraccionen. Mira, ahí le puedo decir yo muy sinceramente, el Partido Nacional, si se fracciona eso, van a decir, sí, hombre, hoy sí. Ahí estamos cheque. Tenemos entonces el poder legislativo a nuestra disposición. Fraccionenlo. Siempre van a perder ellos si fraccionan. Entonces, ahí llegaron muchas cosas a jugar en ese momento. El derecho nos dice los diputados son los que tienen que elegir a su panel. Ellos son los que tienen que elegirlo. No es nadie, no es Xiomara, no es Mel, no es Juan Orlando, no es Salvador Nasralla. Son los diputados los que tienen que hacer. Eso es lo que dice el derecho. ¿Qué dice la moral? Mi moral me dice, a mí me parece que Calix fue el diputado con mayor votación. Quizás él es el que debería de ser. Otros dirían, a mí me parece que pues mi partido Ética dijo que ellos habían hecho un pacto, entonces yo debería de seguir lo que mi partido dice. Esa es mi moral. Lo que a ellos les ha resentido es que Yanni Rosenthal se comprometió a que iba a respetarle, que los 22 diputados del Partido Liberal le iban a votar por del Partido de Salvador. Lo que ellos nunca se imaginaron es que 20 diputados del Partido de Libertad y Refundación fueron los que le dijeron que no, porque incluso los liberales, creo que entre 18 y 19, le respetaron la palabra a Xiomara Castro. Correcto, es correcto. Entonces ahí ustedes tienen un excelente ejemplo. La ética, ¿qué fue lo que dijo mi partido? Porque si se fijan, los nacionalistas desde un principio dijeron, el jefe de la bancada de mi partido es Tommy Zambrano y lo que diga la bancada, eso es lo que vamos a hacer todos. Esa es la ética del Partido Nacional. ¿Qué fue la ética de Libre? La ética de Libre fue, nosotros hicimos un pacto y ese pacto decía que Salvador era el que lo iba a escoger y el que escogió Salvador fue Arredondo. Esa es la ética. Y luego entra en juego la moral.
La moral de los nacionalistas. Nosotros ya dijimos, esta fue nuestra palabra, nosotros vamos a votar por lo que diga Tommy. Y luego está la moral de 20 y pico diputados de Libre que dijeron, no, no me parece lo que mi partido dijo, esa ética que nosotros nos dijeron, esta es la regla ética, a mí no me parece. Y yo estoy dentro de mi derecho de decir quién es el que va a ser. Entonces ahí lo que hubo fue una falta a la ética de su partido. Eso es lo que hubo. Por eso es que justamente el partido dice, pues los vamos a expulsar. Expúlselos. Expúlselos. Que entonces así queda más que evidente que el que va a tener la fuerza en el poder legislativo va a ser el Partido Nacional. Porque usted ya vio que ellos sí actuaron de una manera rectilínea. Ellos dijeron, nosotros vamos a hacer esto y eso fue lo que hicieron. Y que al expulsarlo debilita al Partido Libertad y Refundación porque ellos llegaron a ser diputados porque el pueblo les tiene carisma. Y al irse estos 20 diputados entonces se cambian a otro partido político y la gente los va a seguir siempre. Hay que pensar en eso. Sí. Entonces allí hay una interacción entre la moral, la ética y el derecho clarísima en lo que sucedió en el Congreso. Pero aún más de eso, aún más allá de eso, esos que son diputados son los que van a crear el derecho. Ellos tienen su propio compás moral. ¿Usted cree que en algún momento el Partido Nacional algún día va a decir algo como, no importa lo que usted firmó en un contrato con un banco, nosotros vamos a decir que de ahora en adelante todo tiene que pagarse en empira? ¿Usted cree que el Partido Nacional va a hacer eso en algún momento? No, porque el Partido Nacional cree en la libertad contractual. Entonces, si ellos creen en la libertad contractual y usted firmó un contrato, entonces ellos nunca van a votar en contra de ese contrato que usted firmó. ¿Usted cree, por ejemplo, que el Partido Nacional, que fue el que impulsó lo que tiene que ver con el matrimonio del mismo sexo, podríamos decirlo, porque ahora ni siquiera sabemos con esto de los trans cómo es que quieren ellos que quede? Pero ustedes creen que el Partido Nacional, que fue el que hizo la reforma inicial acerca de la prohibición y el que la blindó el año pasado diciendo que se necesitaban 3/4 partes del Congreso, ¿usted cree que ese va a ser el partido que va a decir, no, ahora vamos a aceptar el matrimonio del mismo sexo? No, ellos no lo van a hacer. En otras palabras, ellos tienen su moral, ellos tienen un compás moral, ellos tienen reglas éticas del partido que ellos las siguen y que lo hemos visto evidenciado que ellos las siguen. Y además de eso tienen el derecho, que ellos son los que forman ese derecho, ellos son los que crean y lo pueden reformar. ¿Sí? Se limitan a sus estatutos. Correcto. Y además de eso tenemos a la gente que es de Libre, y los de Libre tienen su propia moral, tienen su propia ética y tienen derechos que ellos han querido promulgar en el Congreso, que ellos han hecho la lucha porque sean realidad estos diferentes estatutos, reglamentos, partes de códigos y todo lo demás. En otras palabras, los que crean el derecho todavía siguen siendo seres humanos, que tienen su propia moral y que están sujetos a su propia ética. Además de eso, los jueces tienen también su propia moral. ¿Usted cree que un juez de familia que es hijo de por fuera, como decimos en Honduras, de alguien y tiene 3 diferentes mujeres con hijos cada una, va a hacer dictámenes y va a hacer sentencias igual a un juez que solo ha tenido una sola esposa de una sola novia que ha tenido toda su vida y que tiene como 5 hijos con ella? ¿Van a ser iguales las sentencias de esos 2 jueces? ¿Qué creen ustedes? Simplemente no, abogada, tal vez le cambiaría el criterio. ¿Sí? Le va a cambiar el criterio. Claro que sí le va a cambiar, porque obviamente yo que solo tuve una novia toda mi vida y que tengo la misma esposa de siempre y nunca le he sido infiel y tengo 5 hijos, voy a tomar muy en serio esa parte que dice que la primera responsabilidad de los esposos es la fidelidad. Ahí sí la voy a tomar muy en serio, pero si yo soy un hombre que tiene 3 mujeres con hijos con cada una, voy a pensarlo muy distinto. No es lo mismo. No es lo mismo un juez en materia mercantil que ha sido juez, y eso lo conozco yo más desde el mundo arbitral. No es lo mismo un árbitro que ha sido abogado de un banco a un árbitro que ha sido abogado de la empresa privada. No piensan igual. No piensan igual. Ni van a pensar igual. Es casi imposible que uno que ha sido abogado de banco
piensa igual a uno que ha sido abogado de empresas. No pensamos igual. Pensamos bien distinto. No es lo mismo un abogado que ha hecho derecho internacional toda su vida privado, es decir, que mira cuestiones de familia, de herencias, de negocios, a alguien que ha sido abogado de derecho internacional público, es decir, que ha representado estados. No va a ser lo mismo. Entonces, Por eso es que es importante que el abogado se especialice en una sola área. Es correcto. Es correcto. Al César lo del César. No es broma. Es como cuando me dicen a mi abogada, yo quiero que nos dé derecho penal. No, porque voy a ir a aprender con ustedes. Empecemos porque nunca ni siquiera he escrito un requerimiento fiscal. ¿Qué les voy a enseñar yo de derecho penal? Nada. Si ni siquiera he escrito una cuestión, un requerimiento fiscal, ¿cómo les voy a enseñar yo cómo se redacta un requerimiento fiscal si nunca lo he hecho? ¿Cierto? Dígame, Gabriela. Abogada, en eso que usted dice de lo que en los hombres que tienen bastantes familias y que no pueden ser pero también eso tiene que ver también en las mujeres, fíjese, porque cuando hay, digamos, en esos problemas de familia o de uno de mujeres bien, como decir, bien metida a rollo, ¿verdad? Porque uno, o decir cuando es de violencia, porque a mí me tocó un caso de que yo tuve que ir a los juzgados y me tocó una jueza, entonces la jueza, cuando presenta el caso, a mí me hace ver como la mala. Entonces, en esas cosas tiene que ser realmente bien neutral la persona que está ahí. No es porque tiene familia en otro lado, no es porque el marido le pagó mal o cosas así, sino que en eso tenemos que dejar por fuera los sentimientos y lo que hemos pasado, porque a veces tomamos una mala decisión por lo que nosotros hemos vivido. Miren, me encantaría poder decirles que nosotros que hemos estado dentro del Poder Judicial y que yo de manera especial, que he sido árbitro en varias causas, que yo dejo mis cosas por fuera, pero la realidad es que no. La experiencia que uno trae lo informa a uno. Los principios que uno tiene lo informan a uno. Y yo, gracias a Dios, en la mayoría de los arbitrajes en los que he estado, hemos llegado a un acuerdo unánime. Eso es lo máximo. Para los que estamos en panel arbitral, lo máximo que podemos tener, o los que están en un ámbito colegiado, los magistrados de apelaciones y los magistrados de la Suprema, lo máximo que podemos tener es que sea una decisión unánime. Pero desgraciadamente también he tenido momentos en que uno de mis árbitros ha dicho, no, yo no estoy de acuerdo con ustedes y aquí va mi voto informado o mi voto razonado. Y a mí también me ha tocado, en ciertas ocasiones, tener que ser la que emite un voto razonado. Y yo lo razono usando el derecho, sí, pero el derecho que yo conozco, el derecho que yo sé, el derecho que yo digo, este es el que se tiene que aplicar al caso. ¿En qué materia se desempeña más usted? ¿Cuál materia es la que más maneja? Yo en el derecho internacional público. Ok. Que me entrené en el derecho internacional privado, yo ejerzo más el derecho internacional público y he sido árbitro en cuestiones, más que todo en cuestiones comerciales, derecho internacional privado. En eso he sido árbitro. Pero sí les puedo decir muy claramente que sí hemos tenido paneles unánimes, esos son los mejores, en donde todos los árbitros venimos, llegamos a la misma decisión y decimos esto es lo que va a pasar. Y eso es lo mejor porque es bien difícil que se lo reversen. Por eso es que es lo mejor, porque ya si 3 dijeron, o 5 dijeron, o 7 dijeron, o en el más grande que estuve fue uno de 9. Si 9 dijimos que las cosas tenían que ser de esa manera, pues de esa manera van a ser. Es bien difícil que lo reversen. Pero ya cuando hay siquiera uno que diga, no, a mí no me parece, entonces ya queda la duda y queda la semilla para que haya una apelación. Gracias a Dios, las veces en que he sido voto disidente, han reversado la decisión y me han dado la razón a mí. O sea que en ese aspecto es como que más me salvo yo al ser árbitro, sabiendo que cuando yo he tenido una opinión distinta, se me ha dado la razón. Cuando se va ya a los recursos de nulidad o los recursos de reposición, me dan la razón a mí. Y entonces digo yo, pues tal vez no estoy tan mal. Tal vez yo sí tuve la razón al decir esto, ¿no? Y justamente en los votos disidentes no necesariamente es que yo digo todo está mal, sino que yo digo esta parte de aquí está mal.
Y eso es lo que me ha tocado justamente en ciertos paneles. Uno de los paneles, famosamente, que fuimos 9, uno de los que hizo un voto disidente dijo, a mí me parece que se tienen que dar las costas, que eso es algo que muy rara vez sucede en cuestiones arbitrales. Y el voto disidente que este panelista hizo, dijo, a mí me parece que se tienen que dar las costas. Y en recurso de nulidad le dijeron, no señor, no se tienen que dar las costas. O sea que se puede dar de esa manera también, ¿verdad? O sea que él estaba de acuerdo con todo, menos con esa parte de las costas. Entonces, eso también es importante que lo sepamos manejar, como cada uno de estos jueces, cada uno de estos árbitros, cada uno de estos magistrados tiene su propia moral, tiene su propia ética y tiene un derecho que tiene que seguir, pero que la va a aplicar de acuerdo a la moral y a la ética que ellos tengan. Siempre y cuando el derecho le asista, él puede aplicar su moral y su ética. Entonces, tiene íntima relación. A mí me encanta cuando me dicen, no, no es cierto, no hay íntima relación. Y entonces digo yo, una de dos, o no sabe de lo que está hablando y es nuevecito y solo tiene unos 16 años y no ha ejercido en nada que tenga que ver con el derecho, o es muy idealista. Piensa realmente que nosotros vamos a dejar de ser quienes somos al momento de redactar una ley o al momento de tener que ejecutar un proyecto o ejecutar una ley. No es cierto. No lo vamos a hacer. Siempre va a estar ese compás moral y siempre va a estar esa ética que nos va a informar de cuáles son las leyes que yo voy a hacer, cuáles son las leyes que yo voy a aplicar al caso en concreto, cuáles son los proyectos que yo voy a promulgar. ¿Va a ser un proyecto que le ayude a la gente decida o va a ser un proyecto que ayude a que no le decida? ¿Cuál proyecto voy a financiar? Porque hasta el momento no ha habido ningún estado a nivel mundial que diga yo tengo recursos ilimitados y puedo hacer todo. Eso no existe. Entonces yo tengo que decidir desde el Poder Ejecutivo. ¿Voy a apoyar a los niños desnutridos o voy a apoyar para que los niños les den vitaminas? ¿Que les den vitaminas o que les den comida? ¿Qué es lo que voy a apoyar? Esas son las decisiones que tenemos que tomar y eso me lo va a informar mi moral y mi ética. Y el derecho a mí me dice, tiene que ayudarle a los niños desnutridos, pero no le dice exactamente cómo. Ah, lo puede ayudar dándoles leche. No, no le puede dar leche. Le puede ayudar dándoles alimentos sólidos. No, no le puede dar alimentos sólidos. Le puede dar vitaminas. O lo más novedoso que ha sucedido en África. No le puede dar nada de eso, sino que le puede dar una galleta, que eso es lo que le dan a los niños ahora, una galleta que tiene todos los nutrientes necesarios para todo un día de comida. Eso es lo que le dan, una galleta. No es broma. No le dan un vasito de leche, no le dan yogur, le dan agua y una galleta, que es como del tamaño de la palma de mi mano. Entonces, depende qué es lo que su moral y su ética le diga. Así es como usted va a decidir aplicar o utilizar el derecho. Ok, ¿tenemos preguntas hasta este momento? Abogada, pero ¿ha visto usted que la mayor parte de los abogados tienen diferentes puntos de vista? Ajá, y a mí, si a mí un abogado, un catedrático me deja una tarea, yo entiendo que los foros es para explorar el conocimiento del alumno. Usted me dice a mí, por ejemplo, que le lea el artículo 194 constitucional, 195, cualquier artículo. Yo digo que usted me tiene que respetar mi punto de vista, lo que yo entiendo de ese decreto, siempre y cuando no me salga de las causas, que esté en cero. Ay, y que un catedrático valga 5 puntos ese foro, venga y me dé 1 punto y 2 puntos, yo me enojo. Porque yo digo, él está dando el concepto según él, pero no me está dejando a que mi mente se desarrolle y me diga en qué fallo, porque cuando yo pongo un alumno a que me dio un concepto, yo empiezo a verlo y veo tal vez una palabra la puso buena que la voy a relacionar con la otra palabra del otro niño y al final voy a formar el concepto. Y han habido casos de ese tipo. Yo le dije la vez pasada a un licenciado, mire, me preocupa. Si su forma de evaluar va a ser de esa forma, que solo lo que usted dice es lo correcto, entonces desde ahorita le digo que yo ya reprobé la clase. Porque si se dice que es un foro, es para que usted lo que quiere es que yo me ponga a pensar y me puede poner 10 ejemplos a través de casos para que yo desarrolle y quiere ver usted mi punto de vista. Y, bueno, diferente es que no le haga nada. Y créame lo que hay debate. Fíjense que yo le dije,
si lo va a hacer de esta forma, el acumulativo durante los 3 periodos, yo ya me aplacé, se lo digo desde ahorita que estoy aplazada, y me daban ganas inmediatamente hasta de retirar la clase, porque yo sé que los foros no son de ese tipo, y soy docente y yo sé cómo se maneja la docencia. Entonces ya en el segundo periodo cambió la metodología. Mire bien, hay cosas que son buenas a veces decirlo. Inmediatamente puso tantos puntajes para foro y tantos puntajes para trabajo y hasta parte expositiva. Que es bueno, es como cuando usted me elabora un examen y solo me pone un ítem. Usted elabore varios ítems, que es la mejor forma de elaborar un examen. Y créalo que al final la clase la pasé con 81, me di por satisfecha, lo felicitó, porque dimos lo mejor. Pues usted en la medida en que los alumnos están en su clase, usted ve cómo andan, que le participen, porque tengo un licenciado que me da ahorita mercantil, que él solo lanza. Leslie, quiero que me digas, si no le contesto, boom, me saca de la clase. Si le dije que leyera tantos artículos, es que ya viene listo. Y así debe ser. Sí, muy interesante lo que nos dice Leslie, que nosotros como catedráticos, ella lo sabrá como docente, lo que tenemos que enseñarles es cómo pensar, no qué pensar. Cómo yo pienso, no qué es lo que tengo que pensar. Al menos yo procuro hacer eso, ¿verdad? No necesariamente siempre soy un éxito, pero procuro que ustedes aprendan cómo pensar como un abogado. No les digo qué es lo que tienen que pensar como un abogado. Bueno, chicos, les vamos a dar un break. Vamos a irnos 15 minutitos y al regresar vamos a hablar acerca de qué es un humano. Abogada, buenas noches. Disculpe noches. entrar tarde a la clase, abogada. Solo que me tocó un inconveniente. Mil disculpas, abogada. No se preocupe.